Vamos a analizar ahora la conductividad térmica. Sabemos que si sometemos a un material a un gradiente de temperatura, va a aparecer una corriente de energía en el mismo, que va a llevar energía de la parte caliente del material hacia la fría. En 1822, la ley de Fourier, descubierta por Fourier, nos dice que esa corriente de energía es proporcional al gradiente de temperatura y la constante de proporcionalidad, a menos de un signo menos, es la conductividad térmica, kappa. Vamos a utilizar ahora el modelo de Drude para recuperar la ley de Fourier y ver cuánto vale kappa. Tenemos entonces una muestra representada por este rectángulo rojo que tiene en un extremo una parte fría y otra caliente, y hay algo que mantiene esta diferencia de temperatura entre los dos extremos. Nos vamos a parar en alguna posición X entre la parte fría y la parte caliente y vamos a querer calcular cuál es el flujo de energía a través de ese punto. Vamos a suponer que las colisiones del modelo de Drude termalizan a los electrones, así que la energía cinética media de los electrones depende de la posición, de cuán cerca están de la parte fría o de la parte caliente. Si esto es así, entonces la energía de un electrón va a depender solamente de la temperatura en el punto donde tuvo la colisión. Como el tiempo característico entre colisiones es tau, en la teoría de Drude, un electrón que atraviesa la posición X chocó típicamente hace un tiempo tau. Entonces termalizó en otro lugar del espacio. En este ejemplo, un electrón que atraviesa la posición X en este punto típicamente tuvo una colisión hace un tiempo tau. En este caso la tuvo en este punto y avanzó una distancia que es delta x, que es la velocidad en x por tau. Así que la energía con la que llega el electrón a este punto es la energía que tenía en esa posición. Recordamos que el gradiente de temperatura está en la dirección x. Luego de una colisión en algún punto del espacio, en promedio la mitad de los electrones van a salir para los X negativos y la otra mitad para los X positivos, y del otro lado de X va a pasar exactamente lo mismo. Como nos interesan cantidades promedios sobre muchos electrones, vamos a definir esta velocidad media en X, que es el valor medio del valor absoluto de la velocidad. Queremos saber en promedio con qué velocidad salen los electrones que chocaron en este punto para la derecha, y lo mismo con los electrones que chocaron en este punto para la izquierda. Los electrones que chocan en este punto están del lado más frío de la muestra, así que cuando termalizan con una energía cinética más chica, y uno esperaría que la velocidad promedio de los que salen a la derecha acá sea distinta que la velocidad promedio de los que salen a la izquierda acá. Pero en este punto vamos a despreciar esa diferencia. Vamos a suponer que el flujo de partículas para la derecha y para la izquierda es el mismo, así que no hay un flujo neto de partículas, pero sabemos que los que vienen de la derecha hacia la izquierda termalizan a la derecha, así que tienen típicamente una energía que está dada por la energía cinética en la posición x más la velocidad esta media en x por el tau, que es el tiempo característico, y los que vienen de x negativos tienen esta energía que está dada en la posición x menos la velocidad media en x por el tau. Si tenemos una densidad de partículas n minúscula, la mitad, que es este 2, va a salir para la izquierda o para la derecha, así que el flujo de partículas en cada dirección es aproximadamente n sobre 2 por la velocidad promedio en la dirección x. Entonces el flujo de energía en la dirección x va a tener una contribución del flujo de electrones que se mueven hacia la derecha, que vienen con esta energía porque tuvieron una colisión hace un tiempo tau, y los que van hacia la izquierda tienen una velocidad negativa, así que el flujo
es hacia la izquierda y tuvieron también una colisión a la derecha del punto X. Nos queda entonces esta expresión y ahora vamos a suponer que la dependencia con X de la energía es muy suave y que podemos hacer un desarrollo en serie de la energía tomando tau por la velocidad promedio en X como chiquito y quedarnos a primer orden. Si hacemos eso, nos queda esta expresión en la que nos aparece la derivada respecto de la posición de la energía, pero habíamos dicho que la energía solo dependía de la posición a través de la temperatura, así que podemos escribir esta derivada como la derivada de la energía respecto a la temperatura por la derivada de la temperatura respecto a la posición. Pero esto nos da el resultado que estábamos buscando, que es que la corriente de calor es proporcional al gradiente de temperatura y eso nos da una definición para la conductividad térmica en términos de estas cantidades. Ahora, esta derivada es el calor específico por electrón y esta velocidad al cuadrado es muy parecida a la velocidad cuadrática media. En 3 dimensiones, para un gas, teníamos un medio de K de Boltzmann por cada grado de libertad. Acá tenemos 3, así que tenemos 3 medios de K de Boltzmann para el calor específico por electrón. Y decimos que un medio de la masa por esta velocidad media al cuadrado es más o menos un medio de la masa por la velocidad en x al cuadrado. Y eso por equipartición nuevamente es un medio de K de Boltzmann por la temperatura. Usando estos dos resultados para un gas clásico, obtenemos esta expresión para la conductividad térmica que resulta ser proporcional a la temperatura. El problema que tenemos acá nuevamente es que aparece el tau, que no conocemos, pero si medimos la conductividad eléctrica podríamos averiguarlo. Habíamos visto que la conductividad eléctrica era también proporcional al tau, así que si tomamos la conductividad térmica y la dividimos por la conductividad eléctrica y por la temperatura, llegamos a un valor constante. Este resultado va muy bien con los experimentos y se conoce como ley de Wiedemann-Franz. Entonces, que el cociente entre la conductividad térmica y la conductividad eléctrica por la temperatura es una constante, es lo que se conoce como la ley de Wiedemann-Franz, y en experimentos en sistemas metálicos anda muy bien. Entonces esta teoría de Drude, basada en un gas clásico para los electrones, da resultados que parecen muy razonables, pero en realidad hay cosas que están mal. Por un lado, sabemos que el gas de electrones es un gas cuántico, que el calor específico no es constante, sino que es proporcional a la temperatura, y que la velocidad media de los electrones, o cuadrática media, es más bien la velocidad de Fermi y una constante. No depende de la temperatura, como diría el teorema de equipartición. Además, tampoco puede explicar el signo que tiene el coeficiente de Hall en algunos materiales, que es positivo, y también tiene problemas, digamos, da bastante mal si uno utiliza la misma teoría para calcular el coeficiente de Seebeck. El coeficiente de Seebeck o el poder termoeléctrico nos da el campo eléctrico que aparece en una muestra cuando aplicamos un gradiente de temperatura. Los valores para S que predice esta teoría están fuera de escala, digamos, en varios órdenes de magnitud, y además tampoco puedo explicar que se den en algunos materiales signos distintos de S. De todas maneras, esta teoría es muy útil y lo que tenemos que hacer es mejorarla, y para ello tenemos que tener en cuenta que los electrones se encuentran en un potencial periódico y, como vimos, eso cambia drásticamente el espectro de energías del sistema.